Arrancamos 2026 y no podía ser de otra manera que con nuestra gran Isabel Tinoco, instructora de Pilates, tercera generación de Pilates y anteriormente bailadora de flamenco. ¿Qué tal, Isabel? Hola Marta, encantada de estar contigo. Igualmente, preséntate un poco. Bueno, soy instructora de Pilates, actualmente soy gerente de Formo, de mi propio estudio de Pilates. Llevo 20 años en el método y bueno, aquí contigo ahora mismo. Cuéntame un poco, ¿qué formaciones has hecho? Sí, bueno, sobre la formación en Pilates, desde el 2004... Antes que me cuentes un poco sobre la formación, te voy a preguntar, viniendo de ser bailadora flamenca, además recorriendo mundo, Isabel y yo nos conocemos de hace muchos años, mucho. ¿Por qué te decantaste por el Pilates? Bueno, fue además algo accidental, porque es un poquito larga la historia. No tenemos bulla. Conozco sobre todo lo que es el método Pilates a través de Mary Windsor. Mary Windsor fue una gurú del fitness y ella fue la que popularizó el Pilates. Y la veo por accidente en televisión, en un anuncio. Y me pareció fundamental, me pareció algo muy importante para dar clase, porque entonces en aquella yo daba ya clases de danza. No solo me dedicaba al baile como profesional, sino daba clase en la Academia Las Bayaderas en Cádiz, de danza española y de flamenco. Entonces vi una herramienta muy importante, me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del Pilates? En ese primer amor a primera vista, ¿no? Sí, exacto. La manera de saber corregir y de saber conectar con el cuerpo en suelo, porque era lo que primero aquí en España sobre todo era lo que se conocía. Ahora sí, cuéntame un poquito de la formación que has hecho. Bueno, pues empecé en el 2004 en Hortos, en la Escuela de Sevilla. Posteriormente hago Federación Española de Pilates. Todo esto Pilates suelo, ¿no? Sí, yo empiezo con Pilates suelo. Como te digo, no se conocía lo que era máquina. Realmente Pilates era muy desconocido aquí en España. Y bueno, te puedo contar una anécdota. Cuando empiezo a dar clases de Pilates, fíjate, si era desconocido, que a mí la gente me contaba el chiste, ¿no? De Pilates, Poncio Pilates, Pilates de Pilates. O sea que, imagínate, ya ya sí se conoce, por suerte. Y hago Federación Española de Pilates, luego conozco a Sofía Pérez Pavón, que es la creadora de Kid Pilates. Y no solo es Pilates para niños, es un Pilates más terapéutico. Ella trabaja a nivel... Bueno, conocí con ella mucho la biomecánica, neuromuscular y emocional, que es tan importante. Te hablo un poco, todo esto es Pilates contemporáneo, que es como empiezo, porque aquí, ya te digo, en España y en Europa no se conocía el Pilates clásico. Hago toda esa formación, luego posteriormente ya estoy trabajando en la Federación Española de Pilates, vuelvo para hacer el trabajo, el estudio, el curso de la formación de máquinas, bueno, de aparatos, que lo hago con Maribel Cordero en Sevilla, y me examino. Entonces empiezo ya a dar clases de máquina en otros sitios, trabajaba por cuenta ajena. Y después hago la formación con la Federación de ARA en Canarias, y fue una formación específica del Reforme, contemporáneo. Luego es cuando conozco Pilates clásico a través de Elena Badley. Una gran referente. Sí, Elena Badley es segunda generación de Pilates y con ella me certifico como tercera generación de Pilates, que es una línea directa a Josep Humberto Pilates. Es una certificación de calidad. Sí, totalmente. Es una diferenciación con respecto a otros instructores de Pilates. Sí, por supuesto. Y sobre todo la importancia, ¿no?, de ser algo como muy directo a
a mí me enamoró también eso, ¿no? De la creación de... Y ahí era un Pilates clásico. Y era Pilates clásico. Fue la primera formación de Pilates clásico que hago. Porque anteriormente en el Pilates contemporáneo necesitaba como más material, ¿no? Más información, no más material, más información. Y Al me final dedico... yo creo que siempre el Pilates básico es como la esencia, Sí. aunque después se puedan hacer Pilates como variantes. clásico, sí, el por clásico supuesto. siempre es la base, Por la supuesto, esencia. como todo, como en la danza, por ejemplo, ¿no? Yo también lo comparo, hago esa comparativa. Cuando hago la formación de Pilates clásico me enamora. Adquiero la certificación de Pilates tercera generación. Después de esa formación hago Patricia Medros, que también es segunda generación ella. Después de ahí, pues ya conozco a Jacobo Gómez, que tengo que decir que es mi maestro y mi... Hace una pieza fundamental, sí, aparte forma. forma parte también de tu centro Sí, a la hora sí. de dar formaciones. Sí, sí. Jacobo Gómez es director de la Escuela Internacional de INEX Pilates, de la que soy sede. En Andalucía me he llevado 7 años como sede. Ahora hay otra escuela que es en Málaga. En Andalucía nada más que estamos en Málaga y formo aquí en Cádiz con la Escuela de INEX Pilates con Jacobo. Jacobo es enorme, grande, espléndido a la hora de impartir. Y sigo. ¿Sigues actualmente en formación? Sí, yo siempre. Bueno, incluso cuando él viene, pues Sí, lo te aprovecho. repites todos los cursos, ya eso lo sabemos. No hay formación que de Jacobo que no estés presente Exacto. tú en las clases. Me encanta. Siempre se aprende algo, siempre. No solo, bueno, y a nivel deportivo o de gimnasia, ¿no? El Pilates, aparte hago Pilates suspensión, que es el TRX, lo que conocemos como TRX, que son los ejercicios, por supuesto, funcionales de TRX, pero con la conexión que tiene Pilates con la base. Sí, exacto, con la base, con esa conexión postural que es tan importante. Podríamos decir entonces que tu evolución ha sido un poco, comenzando por el baile, la relación que tiene el baile con el Pilates, empezando por un Pilates más contemporáneo, y actualmente ejerces más un Pilates más clásico, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En qué momento, bueno, esto te lo pregunto como mujer emprendedora, ¿en qué momento hace que en ti se encienda esa chispita de decir, me lanzo, abro mi propio negocio? Bueno, porque ya llevaba mucho tiempo. Yo llevaba ya 10 años impartiendo Pilates en distintos centros. Trabajo en el primer centro de Pilates donde se imparte con máquinas y bueno, quise ya dar mi creación, ¿no? Quise sino bueno, crear mi propia marca, ¿no? Y sobre todo por profesionales del mundo que me animaban también a ello. Yo te voy a dar mi opinión. Sí. Llevo mucho tiempo haciendo Pilates contigo, aunque últimamente por trabajo, por motivos, Sí, pues no estoy yendo a clase. Gracias. Yo creo que tú tenías un estilo muy individualizado, tenías muy claras tus ideas, tenías muy clara tu forma de trabajo y al final cuando tu profesión es amor, amas a tu profesión, es vocación total, tienes muy claro y trabajar de formas diferentes a la que te gustaría es como una desmotivación laboral. Tú necesitabas desarrollarte. Tienes razón. Todo ese amor que tenías por tu profesión. Sí, tienes razón. Porque además, Pilates se trabaja a través, un poco no, es fundamental los niveles, ¿vale? Y Pilates sirve para todo el mundo, pero no todo el mundo puede estar en el mismo grupo. Entonces eso era una cosa que eso lo hablaremos ahora más adelante. Me chocaba. También yo creo que tenías tu forma de trabajar, te estabas adaptando, pero ya te veías un poco, necesitabas volar. Sí, además en aquella, cuando yo creo mi propia empresa, empiezo a trabajar en la Asociación Andaluza de Pilates, que se crea en el 2015 y donde yo soy mentora en la asociación. La sede la teníamos en San Lucas, ¿me acuerdo? Bueno, con ellos, bueno, le mando un saludo, ¿no? A José y a Óscar y a Pepa, que son grandes profesionales también.
y dábamos la mentoría allí en San Lucas. Y venían muchos profesionales que hoy en día Son instructores. sí ¿no? son instructores. Te hago una pregunta para relacionarnos un poco. Tú y yo sabemos la relación que tenemos, pero ¿qué te une laboralmente a la fisioterapia? Uy, qué buena pregunta. Sobre todo salud física, ¿vale? La salud física. Y pienso, a través de mi experiencia también contigo, ¿no? Que la fisioterapia unida a una buena clase de pilates, o sea, donde se realice bien los ejercicios de pilates, es fundamental. Es un aliado sobre todo para las lesiones y bueno, para ciertas patologías. Y para la prevención. Ese feedback, el feedback, ¿no? También de Comunicación. la fisioterapia. Exacto. También hay que estar receptivo a quererse comunicar. Exacto. Es que Isabel, es trabájame fundamental. esto, no me trabaje lo otro. Marta, mírame Sí, este sí. tendón, mira. Y lo sabemos, ¿no? Sabes, muchas veces te consulto, mucho, muchísimo. En tu centro tenemos varios tipos de pilates, tenemos pilates suelo, tenemos pilates máquina, varias máquinas, Sí. tenemos el reforme. Sí, la wall unit, que es la unidad de pared, que es una parte de lo que es la otra máquina de Cadillac. Tengo un Cadillac, porque de todas esas máquinas que tengo son 7. En el grupo son 7 personas donde realiza todo el mundo a la vez, instruyendo, por supuesto, con la comunicación del profesor, los ejercicios. Reforme, como has dicho, la wall unit, La que silla. es la unidad de pared, la Bunda Share, que es la silla, y el spine corrector. Eso y Cadillac. El Cadillac Ese a mí, el spine corrector, Sí. para la escoliosis, me estupendo. encanta. ¿A que sí? Me encanta. Sí. Bien realizado. y bien realizado. hecho. Exacto. Todos estos tipos, son muchos tipos de pilates, son varios tipos de Sí, realización ahí- que el mismo. ¿Qué base tiene el pilate? Las bases específicas del pilate. Sí, ahí te quería hacer una apreciación, Marta, porque Pilates es un sistema. Un No es método, que- ¿no? ¿Cómo? Un método. Un método. Pero como método, como sistema, todo unido, ¿no? O sea, no está, me quiero apuntar solamente al reforme, me quiero apuntar solamente a la wall unit. No. Tú llegas al centro y te apuntas en Pilates. De hecho, tengo una pelea cuando la gente nada más que quiere suelo, es que digo, el mat, digo, es que no vas a hacer solo, es que te queda con la mitad, con la mitad o con una parte muy pequeñita de lo que es el método. Como sistema está todo, todas las máquinas de pilates y el suelo. por Esa era una supuesto. pregunta que te iba a hacer más adelante, por lo tanto, ¿consideras que aunque haya varias formas de realizar el pilate, Sí. es imprescindible unificarlas todas? Exacto, exacto. ¿Cuáles son las bases comunes, la base del pilate? Sí. Bueno, Pilates se realiza a través de unos principios fundamentales, que es el control, la precisión, la fluidez, la respiración. Bueno, esos son los fundamentos, hay muchísimo más, ¿no? Pero lo más importante son esos, para poder trabajar bien el Pilates. Y sobre todo en toda la sesión estamos trabajando el Powerhouse, la mansión del poder, ¿no? Que le llamaba su creador, ¿no? Josep Pilates, lo que ahora comúnmente conocemos como el core. Ahora todo el mundo conoce el core, que es, bueno, que a ti no te lo tengo que decir, pero bueno, Explícalo un poco. Eso, a ellos, ¿no? Es el transverso abdominal, que es la musculatura más interna que tenemos en el abdomen. Los oblicuos externo e interno, el recto abdominal, eso que nos gusta tanto. La tabletita. El six-pack. Y en la espalda, los multífidos, que son esos músculos intrínsecos, ¿no? de la columna, que sostiene, ¿no? Y que alarga y elonga, ayuda a la elongación, ¿no? de la columna. Y por supuesto que no se me olvide el suelo pélvico. Importante. Importantísimo. Y para los hombres también, que nos creemos que nada más que tenemos suelo pélvico nosotras, pero también para ellos. Te hago una pregunta. A ver. Paciente con patología de suelo pélvico. Sí. ¿Recomiendas pilates? Sí, bien hecho. Bien hecho. Y sabiéndolo. Vale. Dime. Sabiéndolo, porque todo el que entra en el centro, en mi estudio de Pilates, primero la primera comunicación es con la recepción, que bueno, yo tengo que Fátima presumir y de Nono, equipo. Fátima y maravillosos. Nono, maravillosos los dos.
Y ellos son los que le explican, que por supuesto le enseñan el centro, hay gente que no saben de lo que trata el Pilates aún, y le explicamos, o le explican ellos de lo que se trata. Cuando se apuntan, hacen una ficha, y debemos de saber si tiene lesiones, patología, y qué clase de patología. No es que sea yo fisioterapeuta, evidentemente cuando hay cosas más graves tú sabes que te la consulto, pero es fundamental saberlo a la hora de poderle instruir. Fundamental. Entonces, claro, Fundamental. Y el suelo pélvico, hay mucha gente, sobre todo, y chicas jóvenes también, Sí. a la hora de dar a luz. Hablamos mucho de bien hecho. Has dicho muchas bien veces desde que hemos hecho, empezado sí. a hablar, pero bien hecho. Claro. ¿Qué es un pilates bien dado? Porque a mí me vienen muchos pacientes a consulta, me lesioné haciendo pilates. Claro. Es que a mí el pilates es fatal, es que yo con el pilates me duele. Claro. Muchas veces digo, pero ¿dónde haces el pilates? ¿Quién te lo imparte? Y ni saben qué formación tiene el instructor. Lo dan en un gimnasio con 40 personas más, no hay un control personalizado. Sí. ¿Qué es para ti un pilates bien dado? Sí. Bueno, independientemente de la formación que tenga, que ahora si quieres Ahora hablamos un poquito de eso. Hablamos de eso, pero Pilates es control. El control es fundamental, es corrección postural. Y tener conciencia postural es muy importante. Entonces les enseñamos al alumno, yo siempre hablo de alumno, no de cliente, ¿no? Lo mismo que tú de paciente, el que entra por allí es un alumno. Porque le instruimos, claro, le tenemos que enseñar. ¿Se puede dar una buena clase de pilates con 30 alumnos? No. No. Negativo. Vale. No. Nosotros en máquinas, hay 7 máquinas nada más. En suelo somos 8, de 8 a 10 alumnos. Y depende Del nivel, del evidentemente. nivel. Y por supuesto, por ejemplo, ahora empezamos de nuevo con pilates embarazadas. Que pilates embarazadas van y vienen, ¿no? Yo tengo se crea un grupo de embarazadas, luego van dando a luz, desaparecen las embarazadas y luego otra vez. Y el grupo de embarazadas con 4, con 5, con 8 y mucho es. Hablando de embarazadas, que lo tenía pensado Sí. para más adelante, pero ya que ha salido el tema, ¿es necesario tener formación previa o haber realizado pilates previamente para después, durante el embarazo, durante la gestación, poder realizarlo? No necesariamente. Empezamos con un pilates básico con muchas adaptaciones a las embarazadas, pero lo pueden hacer. Lo que pasa es que no levanta la pelvis y sobre todo depende del trimestre en el que esté. Pues, pero no por el bebé, por el niño, ¿no? Sino por ella misma, por el peso del útero, por ejemplo, hay muchas contraindicaciones a la hora, sobre todo, por ejemplo, no pueden estar mucho tiempo en supino, no pueden estar boca arriba mucho tiempo, en fin. Adaptaciones específicas. Adaptaciones específicas. Volviendo un poquito al tema que comentábamos de un pilates bien dado, tener un máximo cupo de alumnos en una clase, ¿qué formación imprescindible crees que tiene que tener un buen instructor de pilates? Pregunta complicada Sí, y un poco conflictiva. No, pero está muy bien que me lo preguntes. Hombre, como profesional tengo que decirte que como instructor de pilates tú tienes que tener toda la formación completa, toda. No valdría únicamente suelo, por ejemplo. A ver, está muy pierdes bien. concepto. Claro, yo te hablaba que yo al principio empezaba con el suelo, pero aquí no se conocía las máquinas y siempre me faltaba algo, porque antes de ser profesora de pilates era profesora de danza y soy una profesional del movimiento, entonces me faltaban muchas cosas. ¿Por qué? Porque aunque tú no vayas a dar en un centro máquinas, o porque tú abras tu centro y abras una sala de suelo nada más, tú tienes que conocer el método, tienes que conocer cómo funcionan las máquinas para la hora de realizar, de dar clase a esa persona que está en la colchoneta. Porque si no tienes las máquinas, también puedes trabajar, como ahora está tan de moda, el fitball, que se puede asemejar a ciertas máquinas, como por ejemplo el spine corrector, entre comillas, o la banda elástica, que te va a ayudar un poquito a trabajar
ese resorte de o sea, a la banda elástica. Como que siempre se pueden introducir elementos externos. Sí, te quería hablar también, o sea, te estaba hablando de eso, ¿no? La banda elástica simula un poco, entre comillas, al muelle, al resorte de la máquina, por ejemplo, ¿no? En la softball, la pelota blandita, también un poco para trabajarla en el sacro, pero eso no es pilates clásico. Te estoy hablando de cuando se da nada más en pilates suelo porque no tienen no tienen las máquinas. Pero, por supuesto, para trabajar esos implementos, tú debes de saber y conocer cómo trabajan las máquinas. Eso no es pilates clásico. El único implemento que creó Josep Humberto Pilates, su creador, fue el aro mágico, que tú lo conoces muy bien. Y lo odio. Porque además te ayuda duro, a trabajar, a conectar estupendamente con el abdomen, ¿no? Con el powerhouse, con el centro. Decías antes que el tema del powerhouse es una cosa que está como muy de moda. Muy de moda. Todo el mundo habla del core, todo el mundo, mis pacientes del CrossFit, con esos abdominales perfectos, Sí. con el airo, con la halterofilia, la calistenia. Te quería preguntar, ¿para ti qué hace diferente al Pilates? Pues mira, una cosa que ya lo habíamos hablado antes es el control postural en todos los ejercicios de Pilates. Y porque trabajamos trabajamos toda la musculatura, pero la principal es la más interna, esos músculos pequeños, ¿no? Te hablo así más para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Esos músculos pequeños que sostienen esa musculatura grande, ¿no? Y por supuesto, bueno, yo tengo personas que no han hecho nunca Pilates, que vienen de otra disciplina, que cuando trabajan el Pilates con nosotros en máquinas, notan la diferencia. Y no es que fortalezcan más el core, te hablo de gente que ya tienen fuerte el abdomen, sino esa musculatura, ese transverso. Diferente, se siente diferente. Se siente muy diferente, porque además no hipertrofia la musculatura, la elonga. Y yo siempre hablo de darle espacio, a mí me gusta siempre esa frase que yo creo que tú me has escuchado mucho, de darle espacio a esa articulación, y eso lo realiza el muelle en las máquinas de Pilates. Me llegan muchos informes de médicos, se les recomienda al paciente, tiene tal, diagnóstico, criterios, juicio clínico, recomendaciones. Se les recomienda una dieta correcta, se les recomienda tratarse con tratamiento de fisioterapia y realizar pilates o yoga. Y lo meten siempre como en el mismo pack. ¿Qué diferencias fundamentales ves entre el pilates y el yoga? Porque yo a la hora, por ejemplo, de derivar un paciente, a mí el yoga me gusta mucho. A mí también. Pero creo que cuando hay una patología y hay una patología por una mala biomecánica, el pilates conlleva un control postural, sí, que en un yoga es como mucho más dejarte ir hasta el final. Y en un pilates siempre es muy controlado, muy, ¿tú lo has contestado? muy medido. Sí. Entonces, me gustaría saber qué diferencia fundamental le ves tú al yoga, aparte de eso que... Sí, lo has dicho de todos modos, a mí me encanta el yoga y el yoga lo conozco a través del pilates. Lo que pasa es que el yoga te deja estirar hasta límites, ¿no? En pilates no, es que pilates no es estiramiento, ni pilates es relajación. Un concepto muy equivocado. Claro, un concepto que en yoga se realiza también, un concepto muy equivocado. Lo que pasa es que sales con ese bienestar del trabajo bien realizado en la máquina. Es que en un solo ejercicio de pilates, te hablo de pilates máquina, trabaja la fuerza, trabajas el control, estás trabajando la fuerza y el estiramiento también. Y la diferencia con el yoga es eso. Yoga te hace estirar hasta tu límite, ¿no? Y en pilates no. Pilates siempre con esa corrección postural y yo siempre digo de encajar, desde encajar la articulación. Nos decantamos por pilates a la hora de un ejercicio más terapéutico, ¿no? Sí, aunque hay yoga terapéutico también, yo no quiero tampoco meterme mucho en eso, No, porque claro. a mí me gusta mucho yoga, pero pilates tiene una técnica que no tiene el yoga. Aparte, la técnica que tiene. Tiene muchas cosas diferentes, el tipo de respiración, no es nariz-nariz. Bueno, en eso ahora me estoy metiendo más en nariz-nariz. ¿Sí? Sí, es que nariz en nariz es muy difícil.
Sí. Sobre todo en los grupos avanzados, que como tú me faltas mucho, Sí, falta mucho. pero sí me gusta nariz. Tiene mucho nariz. trabajo de presencia. Sí, sí. Y aparte, si lo pruebas, cuando tú exhalas por la nariz, activa mucho mejor el abdomen. ¿Cuáles son los beneficios principales del Pilates? Beneficios de Pilates, beneficios en Pilates hay muchos. Profesionalmente te puedo contar de sobre todo lo que llega a nuestro centro y a todos los estudios de Pilates. Son personas con dolor crónico en la lumbar, ya no solo por lesión, yo no te voy a hablar de lesiones, sino te hablo del dolor crónico. Y si se nota en pocas sesiones, se nota cómo mejoran. Disminuye el dolor. Disminuye el dolor. Y eso no significa que si tú tienes una hernia, te vaya a quitar la hernia. No somos mágicos ni somos la Virgen de Ahí está lo Lourdes. importante en la relación con el instructor de Sí. Pilates, la fisioterapia. Sí. Nosotros trabajamos para dar una analgesia donde damos una ventana terapéutica que al paciente le permite moverse, que es donde protege esa lumbar y activa Exacto. ese transverso. Exacto. Creo que eso es fundamental. Muchas Sí. veces muchos pacientes no se mueven por dolor. Exacto. Pero si tú le bajas esa inflamación, Exacto, es que- permitiéndole moverse, Sí. moviéndose bien, quitándole ese miedo, esa kinesofobia, que hay muchos pacientes que no me quiero mover porque es que me da miedo. Ujú. Sí. Es que, Moviéndote mira, con seguridad no hay riesgo. y además antes, hace muchos años, lo que te mandaba el médico era reposo, ¿no? Hombre, depende también, ¿no? Si hay inflamación y demás, que yo ahí no me voy a meter. Pero hay una frase, Pilates tiene frases muy importantes, ¿no? A la hora de trabajar. Y una de las cosas que siempre él ha dicho, una frase que además lo tengo encima de mi sofá en la entradita del centro, es que el movimiento cura. Bueno, es más larga la frase, que ahora no la recuerdo, pero el movimiento Actualmente un esguince, claro, una lesión de un ligamento grado 1, grado 2, a menos que haya una fractura, incluso Exacto, edema es que- óseo, lo que se hace es reducir carga, limitar o modificar, Ujú. pero no se da reposo. Exacto. Que fíjate, yo, una de las cosas que le digo a mis propios alumnos de Pilates cuando me dicen, ¿sabes qué vengo? Que me duele la lumbar. Digo, ¿pero has podido venir andando? Sí, pues entonces entra en clase y móntate en la máquina y vamos a empezar a trabajar. A esto te hago una pregunta que viene muy a colación Sí. del tema. ¿Pilate para todos? Sí, Pilates para todos. Lo que pasa que no todos están en el mismo grupo, si me entiendes, ¿no? Primero porque Pilates se trabaja con distintos niveles, a nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Y aparte de esos niveles, está el Pilates para la tercera edad, que más que Pilates básico es un pre-Pilates, donde trabajamos la movilidad, el Pilates al final es movimiento, la movilidad con mucho control a través de la máquina de Pilates, a través de los aparatos de Pilates. El Pilates embarazada, como te he dicho, también con sus modificaciones, que ahí le trabajo el suelo, pero no por nada, es por la logística, porque es que ¿No trabajas máquinas? le he trabajado en máquina a embarazada. Lo que pasa es que ahora no tengo espacio no tengo horas para embarazada, entonces le doy suelo y un trabajo muy específico ¿Y para en una ellos. misma clase unifica gente de segundo trimestre, tercer trimestre? Sí. ¿Coinciden? Sí, coinciden, excepto que quieran clases privadas, que también damos clases privadas para todo el mundo. Coinciden los 3 trimestres, pero como son pocas personas, pocas chicas, le vamos dando distintos tips y distintas modificaciones. Podríamos decir entonces que no hay nadie para el que no podría hacer pilates. Claro que no. Pilates para todo, Pilates movimiento. ¿Contraindicaciones de pilates? Te podría decir que ninguna. Estar en un estado febril, estar malo, evidentemente. Hombre, una claro. fractura, algo, O, por pero ejemplo, lo que te hablo de la inflamación. Si alguien me viene con una inflamación, con una rodilla así, no, evidentemente no. Primero le digo, ve a tu fisio. Pregúntale a Marta, ¿no? Bueno, y por supuesto, ¿qué te ha dicho el médico, no? es importante tener un diagnóstico Sí, médico por a la hora de supuesto, poder por limitar supuesto. o no. Y antes de venir a clase muchas veces me llaman, que principalmente, o sea, le atiende Fátima o no, los chicos que tengo en recepción,
Y ya ellos me preguntan, Isabel, fulano de tal, me pregunta si puede venir, que tiene esto. Pues sí o no, claro. ¿Cuántos días recomiendas de Pilates a la semana? Como mínimo 2, como mínimo. Por mí todos los días, pero bueno, está bien 2, está bien. Y más si realizan con otra actividad física, estupendo. Una de las preguntas que yo te iba a hacer era si era mejor suelo o mejor máquina. Previamente nos has dicho que lo ideal realmente es combinarlo. Combinarlo. Hay personas, la mayor parte de los alumnos dan máquinas. ¿Por qué? Porque hay una máquina que es la Wall Unit, la unidad de pared, donde hay mucho ejercicio en el mat, que se trabajan los ejercicios del suelo. Y hay otro grupo, y hay mucha gente que trabaja el suelo y otro día máquina. Y ese día donde realizan máquina, hay un día que se trabajará en Reformer, otro día que se trabajará en la Wall Unit o en la Bunda Chair o en el Spine Corrector. Podríamos decir entonces que ahora tienes un centro completo, Sí, que ejerces completo. el pilates real, Sí, el pilates sí. completo. ¿Y te gusta más el pilates convencional o el pilates clásico? ¿Te refieres al pilates contemporáneo, perdón. o pilates clásico? Qué buena pregunta. No, pilates clásico. En pilates clásico hay todo. Aunque yo también, sobre todo en los más avanzados, doy algún ejercicio contemporáneo, que no significa que sea el pilate que vemos ahora en las redes sociales, ¿vale? Que me río porque mi propio maestro, Jacobo Gómez, él habla de un vídeo que hay por redes sociales de coger la máquina de pilates, ¿vale? Del Reformer. En serio, ¿eh? O sea, eso no es pilates contemporáneo. Pilates contemporáneo, mira, pilates contemporáneo que he empezado así, ¿no? Hablando de mi primera formación, era porque cuando llega el pilates clásico es muy duro hacerlo y no todo el mundo puede hacer un pilates clásico. Que eran los 33 ejercicios, ¿no? Claro, es en suelo, luego en máquina, por supuesto. En máquina mucho más duro, se trabaja con más resorte. No sé porque tú llevas conmigo muchos años, tú has trabajado conmigo el pilates contemporáneo. Y el pilates contemporáneo era con menos carga. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque era como tenerle miedo a ese pilates clásico. Entonces, durante todos los años, hasta llegar el pilates clásico a España, sobre todo porque los primeros que adquieren ese método son bailarines y fisioterapeutas. Y entonces crean ese método más contemporáneo. El contemporáneo lo que hacía era facilitar el ejercicio. No es el pilates que vemos en redes sociales. No sé si me explico. Que resumiendo un poco todo lo que llevamos hablando, creo que se podría hablar de pilates como pilates, solamente hay un pilates, sí. Y no hay ni pilates terapéutico, ni pilates Muy acrobático, bien. Ni pilates. Muy bien, pilates. Marta. Pilates Pues se ve clásico. mucha publicidad de, es que no, pero yo lo hago porque es que nosotros ya hacemos pilates. O pilates pared. Pilates es pilates. Pilates pared ya lo creaba Pilates, su creador. Y fue porque llegaba alumnos a su estudio y no había máquina suficiente, entonces lo colocaba en la pared y les decía los ejercicios que tenía que hacer. O sea, fíjate si ya existía el pilates pared. Pero pilates clásico engloba todo. Ahora me hace mucha gracia, ahora también se ve mucho en las redes pilates asiático. Digo, ¿qué es esto? Sí, es lo mismo. Pilates es pilates. Pilates, pilates. Te quería preguntar, porque yo derivo muchos pacientes a pilates porque me parece una buena forma. Hay muchos pacientes que tienen miedo a hacer deporte y quizás si vas a una clase donde te relacionas con otra gente, ves que gente que está en el mismo estado que tú se sigue moviendo, que puede hacer el ejercicio y que no pasa nada y que lo haces con un buen profesional, no tienes probabilidad de lesionarte. Exacto. Y fortaleces y te mueves. ¿Qué podría aportar, por ejemplo, el pilates a algunas enfermedades, como por ejemplo la osteoporosis? Porque creo que se tiene muy concebido el pilates como como hemos dicho antes, de estiramiento. Y en pilates se trabajan muchas cosas aparte del estiramiento. Sí. En una osteoporosis, ¿qué puede aportar el pilates? Mucho. Porque, por supuesto, el trabajo de fuerza con el control, otra vez vuelvo a ese control. Y trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza no tiene por qué ser mancuerna. Exacto. Pero el trabajo de fuerza en máquina, por eso siempre me gusta
cuando viene la gente, sobre todo la gente que viene de gimnasio, con todo mi respeto, que a mí me gusta también mucho el gimnasio y las poleas. El trabajo de polea no tiene nada que ver con el trabajo del muelle. El muelle se estira, el muelle es un resorte que se estira. Entonces tú trabajas la fuerza cuando empujas el carro, por ejemplo, el carro en el reforme, como en todos los aparatos, pero el reforme que es el que más se conoce. Tú empujas el reforme y con control, pero es que el trabajo, también hay un trabajo cuando vuelve el carro a cerrarlo. De control, de resistencia. De control. Si tú abres el carro y tú lo dejas, el muelle te va a cerrar. Pero tienes tú que controlar el cierre del carro también. Yo tengo que confesar que a mí me gusta mucho el pilate para patología, tanto para escoliosis, en pacientes con artrosis, creo que permite una movilidad y un trabajo de fuerza sin impacto. Sí. Un Exacto, reformer es muy fundamental. importante, sí. ¿Qué tipo de patología te ves más habitualmente allí en el centro? Sí, bueno, lo que te hablaba antes de la lumbar, de dolores crónicos, ya sea por malas posturas también, o por el trabajo, o por la vida sedentaria, por hernias discales y artrosis mucho. Osteoporosis también. Creo que también está muy bien como complemento a otros deportes. Mucho. También te lo iba a comentar. De larga distancia. Sí, mira, cuando me preguntabas de los beneficios, te hablaba de nivel profesional, lo que he visto, ¿no? A lo largo de los años que llevo dando clase de pilates, pero es que hay también estudios científicos. Y hay estudios científicos con atletas profesionales, atletas de élite. Le trabajan en máquinas de pilates durante 8 o 12 semanas y comprueban cómo fortalecen mejor el core, aunque ya lo tuvieran fuerte, pero cómo trabajan mejor ese centro. Y por supuesto, cómo les ayuda a mejorar la marca, el Pilates. Te quería preguntar, hablando ahora, por ejemplo, de hombres, que si el Pilates era para hombres, sí, como antes me has claro. dicho, sí. Y además me encanta, ahora que venga hombre, además tiene gracia, ¿no? Digo gracia porque la mayoría de los hombres que vienen a través de su pareja, o de su esposa, o de su amiga, o de su prima, o de su hermana. Y empiezan por ahí, negándose, ¿no? Bueno, yo vengo porque me lo han dicho y a ver, voy a probar. De acompañante. De acompañante. Y se enamoran, son los primeros que se enamoran del método. Eso, y ahora me vienen hombres porque se han enterado de lo que es el Pilates, quieren probarlo en ellos, ¿no? Y eso es estupendo, eso es genial, porque además Pilates lo creó un hombre y lo creó para militares, o sea que fíjate. ¿Qué piensas del Pilates online? A ver, mira, por ejemplo, como profesional, trabajar algún curso online. Bueno, porque no me permite o no puedo desplazarme a ese sitio, está bien. Y hay una base. Y hay una base, claro, como profesional. Y un control. Exacto. Como alumno, yo no lo recomiendo. Yo tampoco no lo recomiendo. No. Y bueno, y está como clase privada, tiene un pase. Pero una clase colectiva, ¿cómo mira? ¿Cómo corrige? No, yo me niego. De hecho, me negué. En el confinamiento di unas cuantas clases a mis alumnos. Pero gente que ya tenías controlada. Exacto. Y gente que ya te conocía. Exacto. Que sabía qué significaban esas indicaciones. Exacto. Que tú podías darle en un momento dado. Porque me conocían. Eso sí está bien, en un momento dado. Pero ya está. ¿Qué esperas que te aporte la fisioterapia dentro de tu profesión? ¿Qué esperas de un fisio? Te voy a enfocar la pregunta diferente. Bueno, ¿Qué esperas de un fisio cuando tú le derivas un alumno? Bueno, primero el feedback. Importante. Del que hablaba. Y yo siempre le recomiendo a una gran profesional, ¿no? No me gusta hablar así, pero es verdad, ¿no? Porque te conozco.
porque te conozco de hace muchos años y porque sé de tu clínica, de todo lo que te has currado y de lo bien que trabajas tú y tu equipo. Y porque lo he visto en mí. Yo he tenido lesiones. De hace muchos años, la primera lesión que me quitaste fue la del hombro. La primera. Esa fue la primera. Me acuerdo. Y todavía yo no tenía ni mi centro. Y bueno, y la lumbar, en fin, todo. Y por supuesto que yo le digo siempre al alumno, confía en ella, ¿no? Y el feedback del Para mí trabajar con un instructor de pilates es fundamental el feedback y el no limitar. Muy bien. No cortar radical. Muy bien. Sino, Isabel, que siga haciendo pilates pero que no haga extensiones de columna. Exacto. Vamos a hacer que haga todo pero que no llegue la extensión completa de rodilla. Exacto. Limitar un poco, reducir cargas, reducir impactos, pero no cortar. No. Mantener siempre. Por supuesto. Somos dos profesionales, ¿no? O sea, son dos profesiones muy diferentes, ¿no? Claro. Creo que más o menos hemos hablado un poco de todo. Te quería hacer una última pregunta, que para mí es una pregunta un poco emocional. Tienes un negocio como yo. Creo que además estuvimos con la obra más o menos al mismo tiempo. Sí. Lo sufrimos. Sí. Sabemos lo difícil que es llevar un equipo de trabajo, sabemos lo difícil que es que se mantenga tu esencia y estar bien físicamente y bien para poder gestionar todo lo que conlleva un negocio. Pero también tenemos, creo, la gran suerte de trabajar en familia. Cosa que es muy bonita. Empezaste con tu hermana, seguiste con Nono, que era también como familiar. Sí. ¿Cómo es a día de hoy trabajar con tu hijo? Qué buena pregunta. Que además lo conocemos, es un encanto, ha evolucionado como profesional del pilates, un cambio dando las clases brutal. Tiene una cosita. Sí. ¿Cómo es trabajar con él? Bueno, alguien me dijo una vez, yo no quiero ser tu hijo trabajando contigo. Quizás es al que más le exijo, fíjate. Él se exige también mucho, como profesional, que me encanta. Pero le exijo. Le exijo y no porque no confíe, me gusta mucho cómo trabaja él. Pero también tenemos muchas conversaciones y entrenamos juntos. ¿Entrenáis juntos? Sí, juntos, sí. Pobre Ale. Sí, claro, por eso alguien me dijo, no quisiera ser tu hijo. Él se ha formado muy bien. Primero, con 18 años, cuando la pandemia, yo traía ya la escuela de Jacobo. Bueno, Jacobo ya con la escuela llevo mucho tiempo, pero empezamos una nueva formación con la escuela. Y él hizo el primer fin de semana, que fue Reforme. 12 horas. Y me dijo, mamá, no lo aguanto, no vengo más porque fue muy intenso. Es que tenía 18 años, fue muy intenso para él. Y ya luego con los años, ya en el 2022, hizo la formación integral de Pilates clásico con Jacobo, o sea, con la escuela Inex Pilates, que para mí es fundamental. Alguien que trabaje conmigo tiene que hacer la formación clásica y, por supuesto, con Inex Pilates, para llevar la misma directriz, en la misma línea. Ale la tiene y ahora ha vuelto a repetir la formación, porque yo siempre le digo a él y a todos, pero a él que me escucha, que es mi hijo, le digo, Ale, es que no nos podemos quedar con una sola formación. Es que con una sola, claro. Y no solo eso, es que con una formación es como cuando sales de una carrera o de cualquier formación, sales así. ¿Y ahora qué hago? Tú tienes que seguir formándote aunque repitas lo mismo. Que yo, a día de hoy, como tú sabes, cada vez que viene el maestro, sigo repitiendo y sigo escuchándolo. Siempre saco algo. Siempre. Saco algo nuevo, digo, ay, pero es esto, ¿no? Siempre. Y me encanta. Aparte, bueno, hice, que no te lo he dicho antes, de mi formación hice Yamuna. Yamuna es otro sistema de movimiento. Y donde trabaja las esferas, tiene sus propias pelotas, sus propias esferas, es más terapéutico. No es pilates, pero sí también le da mucho espacio a la articulación. De lo que tanto
que tan importante es, ¿no? A la hora de colocar la columna y conectar bien. Volviendo al tema, Sí. ¿te encanta trabajar con tu hijo? Me encanta trabajar, exacto, me encanta trabajar con él. Y le doy muchos consejos y uno fundamental es, Ale, te tiene que gustar mucho la gente, te tiene que gustar mucho el bienestar, que es otro, hablando de, antes cuando me preguntabas de por qué me gustaba, ¿no? De lo que me preguntaba sobre fisioterapia. Y yo creo que a ti también te pasa lo mismo, el bienestar de la persona que tiene delante. Es fundamental. Creo que con Alex deja un buen legado, ¿eh? Ay, muchas gracias. Eso es lo que Trabaja no muy me lo bien, ha esperaba. avanzado muchísimo. Mucho, mucho. A la hora de expresarse, a la hora de instruir y a la hora de dar clase. Que es complicado, ¿eh? Sí, sí. Y Aparte trabajar siempre en familia, nosotras, por ejemplo, trabajamos juntas y creo que para ella, mi madre, que está ahí detrás, fue en un primer momento un poco complicado saber, este es mi sitio como madre y ahora este es mi sitio como para trabajar para Claro. mi hija. Llegar allí como hijo de, Claro. soy el hijo de... Pero a él no le gusta. Claro, Nunca le gustó. De hecho, es complicado. ahora es quizá cuando me dice mamá, pero antes me decía Isabel. Y no quería que dijera mamá, yo no quiero que diga que yo soy tu hijo, no quiero condicionar a nadie. De hecho, no lo digo, ¿eh? La gente se entera de rebote. No hace mucho, te voy a Pero contar es muy también. bonito y es un ambiente, se Sí, crea un ambiente muy bonito porque hombre, se crea un claro, ambiente familiar, claro. distendido. Y porque además, ¿quién mejor que la familia para llevar tu negocio? Porque al final el negocio, yo siempre lo he dicho, era como un bebé, es como un bebé. Tú tienes que emplearle las 24 horas. Bueno, no te voy a hablar de las 24 horas, pero sí de muchas horas. Mucho. ¿Quién? Y ¿Con hay quién? un ¿Con trabajo un bebé? que se ve y hay un trabajo que no se ve. Siempre te gusta tener una mano derecha de tu Claro, confianza. con claro. quien- Creo que Ale y tú en eso son muy complementarios, que me Sí, pasa a mí como con mi madre. sí. Os complementáis muy Mucho, bien. me ha encantado. Me encanta el trabajo de Alex allí. Y cómo me abre la mente, porque él es muchísimo, fíjate, es muy joven. Y a nivel de empresa me ayuda también mucho en decisiones. Él, y tengo que hablar de mi hermana, Fátima. Fátima. Nono, por supuesto, es un pilar también allí, ¿no? Lleva Muy muchos años importante, contigo muchos también. años conmigo. Pero mi hermana Fátima es de las que siempre era la primera que sabía todo, ¿no? Lo que se cosía fuera y dentro de lo que era el negocio. Tener un Me negocio ayuda. tiene sus partes bonitas, tiene sus partes más duras, Sí. menos bonitas, pero al fin y al cabo es lo que te deja ejercerte a ti como Claro. profesional y desarrollarte en Claro, totalidad. es que hablando de como empresaria, para montar un negocio te tiene que gustar mucho lo que haces, Sí. mucho. Estar enamorada al final, ¿no? de tu trabajo. Sí, porque aparte es muy sacrificado. Es mantener el negocio, mantener la esencia, la formación continuada para no perder ese Exacto, nivel. exacto. Es muy complicado. Exacto. Y estar siempre, ¿no? Ahí, Mantenerte arriba. mantenerme arriba, exacto. Y Pues- tú eres muchísimo más joven, pero ya con una edad mantenerse es complicado. Bueno, pero te tiene que llevas- gustar mucho. Y llevas quiero una decir. trayectoria muy larga. Sí, por y supuesto. muy estable. Sí. Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, cariño. Sabes que me encanta trabajar contigo. Creo que es fundamental tener a alguien que sepa trabajar el movimiento de tus pacientes cuando trabajas en el ámbito de la fisioterapia como yo. Creo Sí. que es alguien también fundamental en instrucción tener a alguien que te oriente desde la fisioterapia, desde la biomecánica. Sí, por supuesto. Me ha encantado tenerte aquí, ha sido todo un placer. Gracias, Marta. Y por un 2026 lleno de Eso. nuevos proyectos y Sí, avances. Sí, muchas gracias, ti. Marta.